Uno. Buenos días a todos, un saludo a toda su familia. Vamos a dar paso a esta etapa de la filosofía que es el Renacimiento como el inicio de la modernidad. Es una etapa muy interesante, pues quiero que estén atentos porque dejamos la Edad Media para entrar a una época diversa, diferente. Bien. El término modernidad se refiere a un momento de la historia de la filosofía y compone varias etapas, varias corrientes, una nueva forma de ver el universo y la vida. Entonces, los principales momentos de esta modernidad están empezando con el Renacimiento y la Ilustración, que son los momentos más emblemáticos de esta época. Bien, en la teoría del conocimiento podemos distinguir fundamentalmente dos corrientes. La primera, el empirismo, la segunda, el racionalismo. Si en la Edad Media Dios era el centro de la contemplación, de la meditación, de la reflexión intelectual, ahora en este tiempo moderno va a ser diferente. Ahora va a ser el hombre el eje de la contemplación de las ciencias. Por eso esta época la representan mucho con la figura de Leonardo da Vinci, de un hombre en semicírculos, como hablando de que la anterior época fue el centro Dios y en esta nueva época el centro será el hombre. Hablamos por ello de un antropocentrismo. Antropos, hombre, centrismo, centro. Todo está centrado en la figura del hombre. Cuando siglos antes, en la Edad Media, era un teocentrismo, es decir, Dios el centro de todo, ahora cambiamos para que la figura primordial sea el hombre. Bien, pero también hay otra situación. Dentro de estas corrientes está el empirismo, que arroja sus conocimientos en base de la experiencia. Esta corriente se basa en la experiencia, en el contacto con la realidad. Y también otro movimiento muy de la mano de un recordar a Platón, también en una parte de Aristóteles, es el racionalismo. Es decir, el conocimiento viene desde la razón y no tanto de la experiencia, como dice la contraparte, los empiristas. Siguiente. A partir de la razón del hombre, este pretendía liberarse de sus miserias y obstáculos, de las supersticiones, fantasías propias de la Edad Media y todos aquellos rasgos que se consideraban primitivos. A partir del uso adecuado de la razón, el hombre podrá dominar de mejor manera la naturaleza, conocerla, dirigirla a beneficio de la sociedad. La pregunta era entonces, ¿cómo utilizar correctamente la razón? Se está dando un renacimiento de la cultura griega, como ya decíamos, del pensamiento de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, entre otros. El rescate de este pensamiento racional de Platón, que decía que la verdad consistía en las ideas, no tanto en el contacto con esa realidad que para él era tan solo apariencia. Entonces, es retomar toda esta corriente tan importante de los griegos. Siguiente. La figura de Platón se impondrá a la de Aristóteles, sobre todo para los racionalistas, que decían que la verdad se encuentra en la razón, en los conceptos, en la idea.
y dejan a un lado la influencia de Aristóteles, que marcó un seguimiento sobre todo en el grande escolástico que es Santo Tomás de Aquino. Entonces dejan a un lado de alguna manera a Aristóteles y dan mayor empuje al pensamiento de Platón. Los cuestionamientos acerca de la dignidad del hombre llevaron a los renacentistas a plantear la cuestión de una educación total, un hombre con pretensiones universales. Ten valor de servirte de tu propia razón, decía esta corriente. Por ello van a aparecer en el siglo XVIII, como consecuencia del Renacimiento, el enciclopedismo. El enciclopedismo, que era tratar de abarcar todos los conocimientos en una enciclopedia, que fue dirigida por Diderot, también apoyada por Condorcet, e incluso Descartes y otros escritores participaron en esta magna obra del siglo XVIII, que es la enciclopedia. En este siglo también llamado de las luces, porque la razón, la luz de la inteligencia, sería la base para una nueva cultura, un nuevo mundo. Y la actitud de estos enciclopedistas fue sobre todo una actitud crítica. Esta condición define al llamado siglo de las luces y es una nueva interpretación de la sociedad como del mundo. El concepto de la razón que se tenía en el siglo XVIII no es un principio inmóvil, fue un pensamiento activo, capaz de progresar y desarrollarse. Montesquieu publica en 1748 El espíritu de las leyes, donde se proponía desarrollar un sistema político que garantizara las libertades individuales. Fue Montesquieu quien diseña nuestras actuales formas de gobierno, dirigidos por un ejecutivo, apoyados en las leyes por un legislativo, y que da el aporte social para que se mantenga el orden y se cumplan las leyes de un poder judicial. Este pensamiento viene ya desde el siglo XVIII, puntualizado por Montesquieu y también motivado por Rousseau, que veía en la democracia como el anhelo consagrado de la libertad del hombre. Montesquieu concibe a las leyes con un espíritu positivo e histórico que no debía ser impuesto por un solo poder. Por eso divide los poderes en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. En el terreno filosófico del siglo XVIII, Berkeley y Hume, entre los empiristas, y el de Rousseau, y sobre todo el gran maestro de la filosofía, Immanuel Kant. En la Edad Media el concepto de Dios era la base para establecer todo tipo de verdades científicas, filosóficas, éticas, políticas, etc. Paulatinamente la propia razón irá ocupando ese lugar privilegiado en la mente de los hombres. La modernidad supone el desplazamiento de Dios por la razón del hombre y la liberación de la ciencia del campo religioso. Y yo les comentaba en una ocasión que esto se hace patente en la historia. En la Revolución Francesa, 1789, entran los liberales y quitan a la Virgen en Notre Dame de París y ponen a la diosa razón. Es un movimiento muy fuerte. Se quita las creencias religiosas para poner la creencia en la inteligencia, en la razón. Así estamos finiquitando una de las etapas más interesantes de la historia, la etapa moderna, que dará después la pauta para entrar a la época contemporánea. Siguiente.
La época contemporánea la dejamos para otro video para que no se haga tan pesado. Los saludo, pónganle ganas. Los análisis de cada video cuentan un punto. Algunos tenían 10, pero no me entregaron los trabajos y bajaron a 9. Entonces, otros tenían 9 y no entregaron esos trabajos y bajaron a 8. Entonces, hagan todo, esfuércense y piensen, que no les dirijan el pensamiento a los demás. Ustedes mismos tienen que indagar, tienen que esforzarse, tienen que trabajar para pensar mejor y hacer un mundo mejor. De eso se trata la filosofía, pensar bien para vivir bien. ¿Tiempo? 10:45. Saludos y bendiciones para toda su familia.